Bienvenidos a Words and Books, grupo editorial. La lectura que nos trae hoy para nuestra continuación es uno de los primeros autores que yo encontré. Para mí, un maestro literario y un maestro espiritual, Hermann Hesse. El primer libro, la primera obra que yo leí de él, se llama Demian, la historia de Emile Sinclair. Y fue el primer acercamiento con la literatura Nobel. Para mí, Hermann Hesse es probablemente el más grande premio Nobel que haya dado la historia. Y divide en dos las vidas de quienes lo leen con cierto juicio, porque no es una novela de paso. Es de esos libros que uno debería cargar en su maleta y cada vez que se tenga el tiempo, abrirlo para absorber un poquito, como decía el gran Muhammad Clavel, absorberlo como si se bebiera una copa de vino, suavemente. Y yo espero que esta lectura les llegue a ustedes también al alma, que los invite a recorrer el camino que cada uno de ustedes está destinado a encontrar. Facundo Cabral dice que para cada hombre guarda un nuevo camino Dios, y yo estoy de acuerdo con esa premisa. Yo pienso que no existe el camino, sí, existe un camino para cada hombre. Eso en otro ámbito sería el Tao, ¿no? Pero la influencia de eso es mucho más grande y espero poder algún día conversar con ustedes acerca del Tao Te Ching o el I Ching, el libro de las mutaciones. Hay una línea Yan y hay una línea Yin. El Yan es lo femenino y la línea Yin es lo masculino. La línea Yan es una línea larga, larguísima, y la línea Yin se absorbe enseguida, es instantáneo. A eso, en una línea de tiempo, lo vamos a llamar el instante cósmico. La confluencia de ambos forma, dentro de su totalidad, el destino, o lo que nosotros llamamos destino. Pero ese destino no está exento o no pertenece al azar, sino única y exclusivamente a nuestras decisiones. Entonces, el destino para los taoístas no es una línea predeterminada, sino una línea infinita que se forma con nuestras decisiones, y a eso lo vamos a llamar destino. No es algo ya establecido. Y tiene algo más todavía, que es lo que complica tanto, porque cuando uno se pone en este plan, la vida no es una línea recta que sube o que baja, no. Tiene todos los matices. Entonces, cuando usted se pone en el plan de yo voy a ver qué me dice el Tao a mí, sí, qué me dice el libro de las mutaciones en esos 64 hexagramas, y me pongo en el plan de a ver qué me sale, y eso complica más la vida porque él no le dice sí, siga por ese camino, sino solamente le manda una advertencia, o le dice que el tiempo, el momento cósmico en el que usted se encuentra es propicio, es idóneo para realizar cierta acción, pero la responsabilidad siempre es suya. Para Occidente las cosas trataron siempre de ser mucho más precisas. Entonces sí se puede, no se puede. Es viable o no es viable. Pero en el libro de las mutaciones no. Por eso hay un tipo que se llama Fritjof Capra, que hace un libro extraordinario que se llama La física del Tao. Y recomendadísimo, un libro complejo, porque es que hace mucho tiempo
Yo después hablamos de todo esto porque nos puede tomar fácilmente una hora en solo ponernos a conversar y de pronto ustedes quieren es escuchar la narración. Más bien si este tema les interesa, les apasiona, entonces déjenlo en los comentarios y hacemos un programa en vivo puede ser y conversamos, hacemos un conversatorio y nos ponemos a echar chisme sobre qué es el Tao, la física del Tao, Confucio, ¿cierto? Lao Tse, y cómo ellos van a ver desde el punto de vista espiritual la inmanencia y la trascendencia del espíritu y cómo Occidente va a hundirse durante un tiempo en la mecánica clásica, en lo que va a ser Newton, y luego, un día por allá, en los albores, en los inicios del siglo XX, un tipo llamado Heisenberg va a descubrir una cosa que va a ser el principio de incertidumbre. Y sobre ese principio de incertidumbre, Occidente cree que se montó encima de la física cuántica y bueno, luego va a salir Einstein y hay un montón de cosas acá que van a desprenderse. Pero este concepto es muy antiguo, por eso es tan importante verlo. Occidente lo materializa, Oriente lo espiritualizó. Fíjense ustedes cómo los contrarios siempre en el mundo están fluyendo. Eso dejémoslo ahí, luego conversamos sobre este tema tan apasionante. Siddhartha, del gran maestro Hermann Hesse. A mi esposa, Niñón. Primera parte. El hijo del Brahman. Siddhartha, el agraciado hijo del Brahman, el joven halcón, creció junto a su amigo Govinda al lado de la sombra de la casa. Con el sol de la orilla del río, junto a las barcas, en el umbrío del bosque de sauces y de higueras. El sol bronceaba sus hombros brillantes al borde del río, en el baño, en las abluciones sagradas, en los sacrificios religiosos. La sombra se adentraba por sus negros ojos en el boscaje de mangos, en los juegos de los niños, en el canto de su madre, en los sacrificios religiosos, en las enseñanzas de su padre y sus maestros, en la conversación de los sabios. Ya hacía mucho tiempo que Siddhartha participaba en las conferencias de los sabios. Con Govinda se entrenaban en las lides de Ja, palabra, en el arte de la contemplación, de saber ensimismarse. Ya podía pronunciar quedamente el Om, la palabra por excelencia. Había conseguido decirlo en silencio, aspirando hacia adentro. Aprendió a enunciarlo calladamente, aspirando hacia afuera, concentrando su alma y con la frente envuelta en el brillo de la inteligencia. Ya sabía entender el interior de su Atman indestructible en el mundo material. La alegría invadía el corazón de su padre al ver al hijo inteligente, con deseos de saber. Observaba cómo crecía en Siddhartha un sabio y sacerdote, un príncipe entre los brahmanes. Una deliciosa sensación llenaba el pecho de su madre cuando le veía andar, sentarse y levantarse. Siddhartha el fuerte, el hermoso, el que caminaba sobre piernas delgadas, el que saludaba con perfectos modales. El corazón de las hijas de los brahmanes rebosaba amor cuando Siddhartha paseaba por las callejuelas de la ciudad con la frente iluminada, con mirada real, con caderas estrechas. Pero Govinda era el que más amaba a Siddhartha, su amigo, el hijo del Brahman. Sentía afecto por la mirada de Siddhartha y por su cálida voz. Gustaba de su manera de andar y de sus armoniosos movimientos. Apreciaba todo lo que Siddhartha hacía y decía, pero lo que veneraba más era su inteligencia, sus altos pensamientos ardientes, su férrea voluntad y su vocación sublime. Govinda lo presentía. Este no será un brahman corriente, ni un oscuro funcionario de los sacrificios, ni un ávido comerciante de fórmulas mágicas, ni tampoco un orador vano y vacío, o un sacerdote malicioso. Sin embargo, tampoco será una mansa y estúpida oveja entre la masa del rebaño. No, y tampoco él, Govinda,
Quería ser así, un Brahman como hay 10.000. Quería seguir a Siddhartha, el amado, el maravilloso. Y si Siddhartha un día se convertía en Dios, si un día entraba en el imperio de la luz, Govinda le seguiría entonces como su amigo, su acompañante, su criado, su escudero, su sombra. Todos querían así a Siddhartha, a todos daba alegría y gozo. No obstante, el propio Siddhartha no sentía alegría ni gozo de sí mismo. Su corazón no compartía ese júbilo general cuando andaba por los caminos rosados del jardín de higueras, o se hallaba sentado a la sombra azul del bosque de la contemplación. Cuando lavaba sus miembros en el diario baño propiciatorio, o hacía sacrificios entre las profundas sombras del bosque de mangos, incesantemente se le aparecían sueños y pensamientos en que veía la corriente del río, el brillo de las estrellas nocturnas, el resplandor del sol. El ánimo se le intranquilizaba con pesadillas salidas del humo de los sacrificios, de los versos del Rig Veda, de las doctrinas, de los viejos brahmanes. Siddhartha había empezado a alimentar el descontento en su interior. Comenzó por comprender que el amor de su padre, el cariño de su madre y también el afecto de su amigo, Govinda, no le harían feliz para toda la vida. No le satisfacía ni le bastaba. Había empezado a presentir que su venerable padre y los otros profesores, junto con los sabios brahmanes, ya le habían comunicado la parte más importante de su sabiduría. Adivinaba que ya habían henchido hasta la plétora el recipiente, y sin embargo, el recipiente no se encontraba lleno. El espíritu no se hallaba satisfecho, el alma no estaba tranquila, el corazón no se sentía saciado. Las abluciones eran buenas, pero eran agua, no lavaban el pecado, no curaban la sed del espíritu, no tranquilizaban el temor del corazón. Los sacrificios y la invocación de los dioses eran excelentes, pero ¿lo eran todo? ¿Daban los sacrificios la felicidad? ¿Y qué sucedía con los dioses? ¿Realmente era Prayapati el creador del mundo? ¿No era el Atman, lo único, lo invisible? ¿Acaso los dioses no eran unos seres creados como yo y como tú, súbditos del tiempo, pasajeros? ¿Tenía sentido, entonces, ofrecer sacrificios a los dioses? ¿A quién más se debían ofrecer sacrificios y mostrar devoción que no fuera al único, al Atman? ¿Y dónde se podía encontrar el Atman? ¿Dónde vivía? ¿Dónde latía su corazón eterno? ¿Dónde sino en el propio yo, en nuestro interior, en lo indestructible que cada uno lleva dentro de sí? Pero ¿dónde se hallaba este yo, este interior, este último? No es carne ni es hueso, no es pensamiento ni conciencia. Así lo enseñan los grandes sabios. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde se encontraba? ¿Existía otro camino para llegar al yo, al Atman? Un camino que valía la pena buscar. Pero nadie enseñaba ese camino. Nadie lo conocía. Ni el Padre, ni los profesores y sabios, ni los sagrados ritos de los sacrificios. Todo lo sabían los brahmanes y sus libros religiosos, lo conocían todo, se habían preocupado de todo, lo referente a la creación del mundo, al origen de la oración de los elementos, de la aspiración, de la expiración, a las órdenes de los sentidos, a los hechos de los dioses. Sabían infinidad de cosas, pero ¿tenía algún valor saber todo eso si se desconocía al uno, al único, al más importante, al únicamente importante? Ciertamente, muchos versos de los libros sagrados, sobre todo los Upanishads de Samanveda, hablaban de este interior y último maravilloso verso. Tu alma es el mundo entero, se leía allí, y escrito está que el hombre, mientras duerme, durante el sueño profundo, entra en su propio interior y vive en el Atman. Qué maravillosa sabiduría entrañaban esos versos. Todo el conocimiento de los grandes sabios se había reunido en estas palabras mágicas, puras como la miel de las abejas. No se debían menospreciar los enormes conocimientos que aquí se aguardaban, reunidos por innumerables generaciones de sabios y penitentes, que habían logrado no solo conocer este profundo saber, sino también vivirlo. ¿Dónde se encontraba el experto que era capaz de retener el Atman desde el sueño hasta el despertar, durante la vida con cada paso, palabra o hecho?
Siddhartha conocía a muchos brahmanes venerables, sobre todo a su padre, el puro, el sabio, el más reverenciado. Su padre era digno de admiración, su comportamiento resultaba sosegado y noble, su vida era pura, su palabra sabia, los pensamientos de su frente delicados y aristocráticos. Pero él, que sabía tanto, vivía en la bienaventuranza, tenía la paz. ¿Acaso no era también uno de los que buscan siempre, sedientos? No necesitaba beber continuamente en las fuentes sagradas, en los sacrificios, en los libros, en los diálogos con los brahmanes. Porque él, que era irreprochable, tenía que lavar diariamente sus pecados, esforzarse cada día en la purificación, repetirla cotidianamente. No estaba el Atman en él, no fluía la primera fuente de su propio corazón. Esa primera fuente tenía que encontrarse en el propio yo, era necesario poseerla. Todo lo restante era una simple búsqueda, un rodeo, un desvarío. Tales eran los pensamientos de Siddhartha, esa era su sed, su sufrimiento. A menudo pronunciaba las palabras de un Chandogya Upanishad. Quizá el nombre del Brahman sea Satyam. Quien lo sabe con certeza entra diariamente en el mundo celestial. Siddhartha parecía estar a menudo cerca del mundo celeste, pero nunca lo había alcanzado completamente. Jamás había saciado la última sed. Tampoco ninguno de todos los más sabios que Siddhartha conociera y de cuyas enseñanzas disfrutó había conseguido ese mundo celestial que apaga la sed eterna para siempre. Govinda, dijo Siddhartha a su amigo, Govinda, ven conmigo a la higuera de los banianos, tenemos que practicar el arte de la meditación. Se fueron a la higuera de los banianos, se sentaron. Aquí Siddhartha y 20 pasos más allá Govinda, acomodado y dispuesto a decir el Om. Siddhartha repitió el verso murmurando. Om es el arco, la flecha es el alma, la meta de la flecha es el Brahman, al que sin cesar se debe alcanzar. Cuando había pasado el tiempo acostumbrado para el ejercicio del arte de ensimismarse, Govinda se levantó. Se había hecho tarde, ya era la hora de efectuar la ablución de la noche. Llamó a Siddhartha por su nombre. Siddhartha no contestó. Siddhartha se hallaba sentado, con la mirada fija en una meta lejana, con la punta de la lengua saliendo un poco entre los dientes. Parecía que no respiraba. Así sentado, logrado el arte de ensimismarse, pensaba en el Om, enviaba su alma como una flecha hacia el Brahman. Un día, por la ciudad de Siddhartha pasaron unos samanas, ascetas peregrinos. Eran 3 hombres enjutos y apagados, ni viejos ni jóvenes, con hombros ensangrentados y llenos de polvo, casi desnudos, quemados por el sol, rodeados de soledad, forasteros y enemigos del mundo, extraños y flacos chacales en un reino de hombres. Tras ellos venía un ardiente hálito de silenciosa pasión, de servicio destructivo, de despersonalización implacable. Por la noche, después de la hora de la contemplación, Siddhartha declaró a Govinda, mañana de madrugada, amigo, Siddhartha irá con los samanas, será un nuevo samana. Govinda palideció al oír tales palabras y al leer en la cara inmóvil de su amigo aquella decisión imposible de desviar, como la flecha disparada por el arco. De pronto, y con la primera mirada, Govinda se dio cuenta. Esto es solo el principio. Ahora Siddhartha iniciará su camino. Ahora empieza a despertar su destino, y con el suyo, también el mío. Y se tomó lívido, como la piel seca de un plátano. Siddhartha invocó. ¿Te lo permitirá tu padre? Siddhartha le observó como una que empieza a despertarse. Raudo como una flecha leyó en el alma de Govinda, adivinó el miedo, advirtió la sumisión. Govinda, afirmó en voz baja, no debemos malgastar palabras. Mañana de madrugada empezaré la vida de los samanas. No se hable más. Siddhartha entró en la habitación donde se encontraba su padre sentado encima de una estera de maguey. Se colocó tras él y aguardó hasta que se diera cuenta de que alguien se hallaba a sus espaldas. El Brahman preguntó, ¿eres tú, Siddhartha? Pues manifiesta lo que has venido a decirme. Empezó Siddhartha. Con tu permiso, padre, he venido a comunicarte que deseo abandonar mañana tu casa para irme con los ascetas.
Mi deseo es convertirse en un samana. Espero que mi padre no se oponga. El brahmán quedó en silencio y permaneció así tanto tiempo que, por la pequeña ventana pasaron las estrellas y cambiaron su figura antes de que se rompiera el silencio de aquella habitación. Callado y sin moverse, se hallaba el hijo con los brazos cruzados. Callado y sin moverse, el padre seguía sentado sobre la estera, y las estrellas pasaban por el cielo. Entonces declaró el padre: no es conveniente que un brahmán pronuncie palabras violentas y furiosas, pero la indignación estremece mi alma. No quiero oír de tu boca este deseo por segunda vez. Lentamente se levantó el brahmán. Siddhartha continuaba callado, con los brazos cruzados. ¿Qué esperas?, preguntó al padre. Siddhartha contestó: tú ya sabes. Buscó su cama y se tendió en ella lleno de ira. Después de una hora, el sueño no había conseguido cerrarle los ojos. Se levantó el brahmán, paseó de un lado a otro y por fin salió de la casa. A través de la pequeña ventana de la habitación miró hacia el interior y vio a Siddhartha en el mismo sitio, con los brazos cruzados, pálido, con su clara túnica reluciente. El padre regresó a su lecho con el corazón intranquilo. Después de una hora sin conseguir conciliar el sueño, se levantó otra vez, paseó de un lado a otro, salió de la casa y observó que la luna había salido. A través de la ventana de la alcoba contempló el interior, y allí se encontraba Siddhartha sin haberse movido, con los brazos cruzados, con la luz de la luna reflejándose en sus desnudas piernas, con el corazón abrumado. Regresó a su cama y volvió después de una hora, de 2 horas. Miró a través de la pequeña ventana y vio a Siddhartha a la luz de la luna, de las estrellas, en la oscuridad, y lo repitió a cada hora en silencio. Miraba hacia la alcoba y veía que Siddhartha no se movía. Su corazón se llenó de ira, se colmó de intranquilidad, se saturó de miedo, se nutrió de pena. Y en la última hora de la noche, antes de que empezara el día, regresó, entró en el cuarto y observó al joven, que le pareció más alto, como un extraño. Siddhartha, invocó, ¿qué esperas? Tú ya sabes. Te quedarás siempre así y aguardarás hasta que se haga de día, hasta el mediodía, hasta la noche. Me quedaré así y esperaré. Te cansarás, Siddhartha. Me cansaré. Te dormirás, Siddhartha. No me dormiré. Te morirás, Siddhartha. Me moriré. ¿Y prefieres morir antes que obedecer a tu padre? Siddhartha siempre ha obedecido a su padre. Así pues, ¿deseas abandonar tu idea? Siddhartha hará lo que su padre le diga. La primera luz del día entró en la habitación. El brahmán vio que las rodillas de Siddhartha temblaban. Sin embargo, en el rostro de su hijo no vio ninguna duda. Sus ojos miraban hacia muy lejos. Entonces el padre se dio cuenta de que Siddhartha, ya desde ahora, no se hallaba a su lado, en su tierra. Ahora ya le había abandonado. El padre tocó el hombro de Siddhartha. Irás al bosque, dijo, y serás un samana. Si encuentras la bienaventuranza en el bosque, regresa y enséñamela. Si hallas el desengaño, vuelve, y de nuevo sacrificaremos juntos ante los dioses. Ahora ve, besa a tu madre y dile a dónde vas. Ya es mi hora de ir al río, a efectuar la primera ablución. Retiró la mano del hombro de su hijo y salió. Siddhartha vaciló en el momento en que intentó andar, dominó sus miembros, se inclinó ante su padre y se dirigió hacia su madre para orar tal como le había pedido el progenitor. Con la primera luz del día, Siddhartha abandonó lentamente la silenciosa ciudad. Con las piernas entumecidas aún, en la última choza apareció una sombra que se había escondido allí y que se unió al peregrino. Era Govinda. «¿Has venido?», declaró Siddhartha, sonriendo. «He venido», respondió Govinda. Con los samanas. El mismo día, por la noche, alcanzaron a los ascetas, los enjutos samanas, y les ofrecieron su compañía y obediencia. Fueron aceptados. Siddhartha regaló su túnica a un pobre de la carretera. Desde entonces solo vistió el taparrabos y la descosida capa de color tierra. Comió solamente una vez al día y jamás alimentos cocinados. Ayunó durante 15 días. Ayunó durante 28 días. La carne desapareció de sus muslos y mejillas. Ardientes sueños oscilaban en sus ojos dilatados. En sus dedos huesudos crecían largas uñas y del mentón le nacía una barba reseca y despeinada.
La mirada se le tornaba fría cuando una mujer cruzaba por su camino. La boca expresaba desprecio cuando atravesaba la ciudad con personas vestidas elegantemente. Vio negociar a los comerciantes y casar a los príncipes. Presenció el llanto de los familiares de un difunto. Advirtió cómo las prostitutas se ofrecían, cómo los médicos se preocupaban de los enfermos, cómo los sacerdotes determinaban el día de la siembra. Se percató de que los amantes se querían, de que las madres daban el pecho a sus hijos. Y todo ello no era digno de la mirada de sus ojos. Todo mentía, todo apestaba, olía todo a hipocresía, todo aparentaba tener sentido y felicidad y belleza, mas, sin embargo, todo era ignorancia y putrefacción. Siddhartha tenía un fin, una meta única. Deseaba quedarse vacío, sin sed, sin deseos, sin sueños, sin alegría ni penas. Deseaba morirse para alejarse de sí mismo, para no ser yo, para encontrar la tranquilidad en el corazón vacío, para permanecer abierto al milagro a través de los pensamientos despersonalizados. Ese era su objetivo. Cuando todo el yo se encontrase vencido y muerto, cuando se callasen todos los vicios y todos los impulsos en su corazón, entonces tendría que despertar lo último, lo más íntimo del ser, lo que ya no es el yo, sino el gran secreto. Siddhartha permanecía en silencio bajo el calor vertical del sol ardiente de dolor, de sed, y se quedaba así hasta que ya no sentía dolor ni sed. Se hallaba en silencio durante la estación lluviosa, el agua corría desde su cabello hasta sus hombros, que sentían el frío hasta sus caderas y hasta sus piernas heladas, y el penitente continuaba así hasta que los hombros y las piernas ya no sentían frío, hasta que se acallaban. Se mantenía sentado en silencio sobre el barda, hasta que le goteaba sangre de la piel caliente y después de las úlceras, y Siddhartha continuaba erguido, inmóvil, hasta que ya no le goteaba la sangre, hasta que nada le punzaba, hasta que nada le quemaba. Siddhartha estaba sentado con rigidez y trataba de ahorrar aliento, de vivir con poco aire, de detener la respiración. Aprendía a tranquilizar el latido de su corazón con el aliento, aprendía a disminuir los latidos de su corazón hasta que eran mínimos, casi nulos. Instruido por el más anciano Samana, Siddhartha se entrenaba en la despersonalización, en el arte de ensimismarse según las nuevas reglas de los samanas. Una garza voló sobre el bosque de bambú y Siddhartha absorbió a la garza en su alma, voló con ella sobre el bosque y las montañas. Era garza, comía peces, sufría el hambre de la garza, hablaba el idioma de la garza, sentía la muerte de la garza. Un chacal muerto se hallaba en la orilla arenosa y Siddhartha entraba en el cadáver. Era chacal muerto, yacía en la playa, se hinchaba, apestaba, se descomponía, sintiéndose descuartizado por las hienas, decapitado por los cuervos. Se tomó esqueleto y polvo, y el vendaval se lo llevó. El alma de Siddhartha regresó. Había muerto, se había convertido en polvo, había probado la triste borrachera del ciclo. Ahora aguardaba con una sed nueva, como un cazador, el hueco donde podría escapar del ciclo, donde empezaría el fin de las causas y de la eternidad del dolor. Mataba sus sentidos, destrozaba su memoria, salía de su yo y entraba en 1000 configuraciones extrañas. Era animal, carroña, piedra, madera, agua, y cada vez que se encontraba a sí mismo al despertar, brillaba el sol o la luna, de nuevo era él, se movía en el ciclo, sentía sed, vencía la sed y volvía a tener sed. Siddhartha estudió mucho con los samanas, aprendió a andar por diversos caminos para alejarse del yo, anduvo por el camino de la despersonalización a través del dolor, a través del sufrimiento voluntario y del vencimiento del dolor, del hambre, de la sed, del cansancio. Caminó por la despersonalización a través del pensamiento, de vaciar la mente de toda imaginación. Se enteró de estos y otros métodos. 1000 veces abandonó su yo. Durante horas y días permanecía en el no yo, pero aunque los caminos se alejaban del yo, su final conducía siempre de nuevo hacia el yo. Aunque Siddhartha huyó 1000 veces del yo, permanecía en el vacío, en el animal, en la piedra. No podía evitar el regreso. Como era imposible escapar de la hora en que vuelve uno a encontrarse bajo el brillo del sol o de la luz de la luna, en la sombra o en la lluvia, y de nuevo era el yo y Siddhartha, y sentía otra vez la tortura del ciclo impuesto. A su lado vivía Govinda, su sombra, iba por los mismos caminos, se sometía a los mismos ejercicios. Pocas veces hablaban juntos de otra cosa que no fuera lo que exigía el servicio y los ejercicios. A veces los dos paseaban por los pueblos para pedir alimentos para ellos
y sus profesores. ¿Qué piensas, Govinda?, inquirió Siddhartha en ocasión de una de estas salidas. ¿Crees que hemos adelantado? ¿Hemos logrado algún fin? Govinda contestó: hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Tú serás un gran samana, Siddhartha. Has aprendido rápidamente todos los ejercicios y a menudo has dejado admirados a los viejos samanas. Algún día serás un santo, Siddhartha. Y Siddhartha replicó: no soy de la misma opinión, amigo. Lo que hasta el día de hoy he aprendido de los samanas, Govinda, lo hubiera podido aprender más rápidamente y con mayor sencillez en otro lugar. Se puede aprender en cualquier taberna de un barrio de prostitutas, amigo mío, entre arrieros y jugadores. Govinda exclamó: Siddhartha, ¿quieres burlarte de mí? ¿Cómo hubieras podido aprender el arte de abstraerte, de contener la respiración, de insensibilizarte contra el hambre y el dolor allí, entre aquellos miserables? Y Siddhartha dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo: ¿qué significa el arte de ensimismarse? ¿Qué es el abandono del cuerpo? ¿Qué representa el ayuno? ¿Qué se pretende al detener la respiración? Se trata solo de huir del yo. Es un breve escaparse del dolor de ser yo, una breve narcosis contra el dolor y lo absurdo de la vida. La misma huida, la misma breve narcosis encuentra el arriero en el albergue cuando bebe algunas copas de aguardiente de arroz o de leche de coco fermentada. Entonces ya no siente su yo, ya no experimenta los dolores de la vida. En aquel momento ha encontrado una breve narcosis. Dormido sobre su copa de aguardiente de arroz, alcanza lo mismo que Siddhartha y Govinda después de largos ejercicios: escapar de su cuerpo y permanecer en el no yo. Así sucede, Govinda. Govinda repuso: así hablas, amigo, y sin embargo sabes que Siddhartha no es ningún arriero y que un samana no es un borracho. Verdad es que el borracho encuentra su narcosis, alcanza una breve huida y un descanso, pero regresa de la vana ilusión y se halla igual, no se ha hecho más sabio, no ha ganado conocimientos. Siddhartha declaró sonriente: no lo sé, nunca he estado borracho, pero sí sé que yo, Siddhartha, en mis ejercicios y en el arte de ensimismarse, solo encuentro una breve narcosis, y me hallo tan alejado de la sabiduría y de la redención como cuando de niño en el vientre de mi madre. Govinda, esto puedo afirmarlo. Y en otra ocasión, cuando abandonó el bosque, Siddhartha con Govinda a fin de pedir alimentos en el pueblo para sus hermanos y profesores, empezó a hablar de nuevo. Govinda, dijo, ¿cómo podemos saber si vamos por el buen camino? ¿Nos acercamos a la ciencia? ¿Aceleramos nuestra redención? ¿O acaso andamos en círculo, nosotros los que pretendemos evadirnos del ciclo? Govinda alegó: hemos aprendido mucho, Siddhartha, y mucho queda por aprender. No damos vueltas, vamos hacia arriba. Las vueltas son en espiral y ya hemos subido muchos peldaños. Siddhartha preguntó: ¿cuántos años crees que tiene el más anciano de los samanos, nuestro venerable profesor? Dijo Govinda: quizá tenga unos 60. Y Siddhartha: tiene 60 años y no ha llegado al nirvana. Tendrá 70 y 80 años, como tú y yo los tendremos, y seguiremos con los ejercicios y ayunaremos y meditaremos, pero nunca llegaremos al nirvana, ni él ni nosotros. Govinda, creo que seguramente ni uno de todos los samanas llegará al nirvana, ni uno. Encontraremos consuelo, alcanzaremos la narcosis, aprendemos artes para engañarnos, pero lo esencial, el camino de los caminos, ese no lo hallaremos. Insinuó Govinda: desearía que no pronunciaras palabras tan horribles, Siddhartha. ¿Por qué ninguno encontrará el camino de los caminos de entre tantos sabios, tantos brahmanes, tantos rígidos samanas venerables, tantos hombres que buscan, tantos dedicados a profundizar, tantos hombres sagrados? Sin embargo, Siddhartha contestó en voz baja, en tono triste e irónico a la vez: Govinda, tu amigo abandonará pronto la senda de los samanas por la que tanto tiempo ha caminado contigo. Sufrí sed, Govinda, y durante este largo trayecto con los samanas mi sed nada ha disminuido. Siempre me hallé sediento de ciencia y lleno de preguntas. He interrogado a los brahmanes año tras año. He indagado entre los sagrados Vedas año tras año. Quizá Govinda, si hubiera preguntado al calao o al chimpancé, me habrían instruido también, tan útilmente, con tanta inteligencia. Govinda, he necesitado tanto tiempo para aprender y aún no he conseguido entender que no se puede aprender nada. Creo que realmente no existe eso que nosotros llamamos aprender. Solo existe, amigo mío, un saber que está en todas partes,
es decir, el Atman. Este se halla en mí, y en ti, y en cada ser. Y empiezo a creer que este saber no tiene peor enemigo que el querer saber, que el desear aprender. Entonces Govinda se detuvo en el camino, levantó las manos y exclamó: Siddhartha, desearía que no intranquilizaras a tu amigo con semejantes palabras. Tus teorías despiertan verdadero temor en mi corazón, y piensa únicamente, ¿qué sería de la santidad, de las oraciones, de la venerable clase de los brahmanes, de la religiosidad de los samanas, si sucediera como tú dices, si no existiese el aprender? ¿Qué sería, Siddhartha, de todo lo que es sagrado, valioso y venerable en este mundo? Y Govinda murmuró unos versos de un Upanishanda: al que medite con la mente purificada y se absorba en el Atman, la bienaventuranza de su corazón no será explicable con palabras. Pero Siddhartha permanecía callado, pensaba en las palabras que Govinda le había dicho y las meditó en lo más recóndito de su significado. Sí, pensó Siddhartha con la cabeza inclinada, ¿qué quedaría de todo lo que parece sagrado? ¿Qué quedaría? ¿Qué respondería a las esperanzas? Y sacudió la cabeza. Una vez, cuando los jóvenes hacía ya aproximadamente 3 años que vivían con los samanas y habían participado en todos sus ejercicios, les llegó de lejos una noticia, un rumor, una leyenda. Había surgido un hombre llamado Gotama, el majestuoso, el Buda, que en su persona había superado el dolor del mundo y había parado la rueda de las reencarnaciones. Enseñando, rodeado de discípulos, recorría el país sin propiedades, sin casa, sin mujer, tan solo con el ropaje amarillo de la seta, pero con la frente alegre, como un bienaventurado, y los brahmanes y los príncipes se inclinaban ante él, se convertían en sus discípulos. Esta leyenda, este rumor, este cuento sonó en el aire, perfumó la atmósfera aquí y allá. Los brahmanes hablaban de ello en las ciudades, los samanas en el bosque. Siempre se repetía el nombre de Gotama, el Buda, a los oídos de los jóvenes, para bien y para mal, en alabanzas e improperios. Como cuando una nación sufre la peste y se dice que allí o allá hay un hombre, un sabio, un experto, cuya palabra y aliento es suficiente para curar a todos los enfermos. Y esta noticia recorre el país y todos hablan de ella. Unos la creen, otros dudan, pero muchos se ponen rápidamente en camino para buscar al sabio, al Salvador. Así también con aquel rumor perfumado de Gotama, el Buda, el sabio de la tribu de los Aquías. Los creyentes decían que Gotama poseía la máxima ciencia. Se acordaba de sus vidas pasadas, había alcanzado el nirvana y jamás volvería al ciclo, jamás se hundiría de nuevo en la turbia corriente de las configuraciones. Se decía de él muchas cosas maravillosas e increíbles. Había hecho milagros, había superado al demonio, había hablado con los dioses. Pero sus enemigos y los incrédulos afirmaban que este Gotama era un vano seductor, que pasaba sus días holgadamente, despreciaba los sacrificios, no era sabio y desconocía los ejercicios y la mortificación. La leyenda del Buda era dulce, los informes llevaban el perfume del encanto. Ciertamente el mundo se hallaba enfermo y la vida era difícil de soportar, y no obstante, pongan atención. Una fuente parece sonar como un suave mensaje, lleno de consuelo y de nobles promesas. En todas partes a donde llegaba la voz del Buda, en todas las regiones de la India, los jóvenes escuchaban con interés, sentían anhelo, esperanza. Cualquier peregrino o forastero recibía excelente acogida entre los hijos de los brahmanes de las ciudades. Si traía noticias de Gotama, el majestuoso, el Sakyamuni. La leyenda también había llegado hasta los samanas del bosque, hasta Siddhartha y Govinda. Lentamente, goteando, cada gota iba cargada de esperanza, de duda. Hablaban poco de ese asunto, ya que el más anciano de los samanas no era amigo de la leyenda. Había oído que aquel presunto Buda había sido antes una seta y había vivido en el bosque, pero que después había vuelto a la vida holgada y a los placeres mundanos, y su opinión sobre este Gotama era negativa. Siddhartha, dijo un día Govinda a su amigo, hoy he estado en el pueblo y un brahmán me invitó a entrar en su casa, y en ella estaba el hijo de un brahmán de Magadha que había visto con sus propios ojos al Buda y le había oído predicar.
Con certeza me dolía el aliento en el pecho y pensé que yo también, que nosotros dos, Siddhartha y yo, podamos vivir la hora en que escuchemos la doctrina de los sabios de aquel perfecto. Dime, amigo, ¿no deberíamos ir asimismo nosotros hacia allí para escuchar las enseñanzas de los mismos labios del Buda? Siddhartha contestó: Govinda, siempre pensé que Govinda se quedaría con los samanas. Siempre había imaginado que su meta era tener 60 y 70 años y seguir con las artes y los ejercicios que ennoblecen a un samana. Pero mira por dónde no conocía bien a Govinda, sabía muy poco de su corazón. Así pues, querido amigo, ahora quieres tomar un sendero y marchar hacia donde el Buda predica su doctrina. Govinda alegó: ¿te gusta burlarte? Pues búrlate como siempre, Siddhartha. ¿Acaso no se ha despertado también en tu interior un deseo, una afición por escuchar semejante doctrina? ¿Y no dijiste una vez que ya no pensabas andar mucho tiempo por el camino de los samanas? Entonces Siddhartha rió de la ocurrencia. Luego en su voz apareció una sombra de tristeza y de ironía y declaró: Bien, Govinda, has hablado con mucha propiedad, te has acordado con suma agudeza. Sin embargo, desearía que también recordaras el resto de lo que oíste de mí. O sea, que desconfío de todo porque estoy cansado de las doctrinas y de aprender, y que es muy pequeña mi fe en las palabras que nos llegan de profesores. Pero adelante, querido amigo, estoy dispuesto a escuchar aquellas enseñanzas, aunque dentro de mi corazón creo que ya hemos probado el mejor fruto de esa doctrina. Govinda manifestó: tu decisión alegra mi alma, pero dime, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede darnos su mejor fruto la doctrina de Gotama aún antes de haberla escuchado? Siddhartha afirmó: gocemos de ese fruto y esperemos la continuación, Govinda. Lo que hemos de agradecer a Gotama, en primer lugar, es que nos aleje de los samanas, si además nos puede dar otra cosa mejor. Amigo, esperemos con el corazón tranquilo. Ese mismo día, Siddhartha hizo saber al más anciano samana su decisión de abandonarles. Se lo reveló con la cortesía y modestia que corresponden a un joven discípulo. No obstante, el samana se enfureció porque los dos jóvenes le querían abandonar y empezó a vociferar y a maldecir. Govinda se asustó y desconcertó, pero Siddhartha acercó su boca a la oreja de Govinda y musitó en voz baja: ahora le demostraré al viejo que he aprendido algo de sus enseñanzas. Se colocó ante el samana y concentró su alma. Captó la mirada del anciano con sus ojos, la paralizó, la hizo callar, la dejó sin voluntad, le sometió a su razón y le ordenó ejecutar en silencio lo que le exigía. El anciano enmudeció, sus ojos se quedaron fijos, su voluntad paralizada, sus brazos relajados e impotentes junto a su cuerpo. Había sido vencido por el hechizo de Siddhartha. Y los pensamientos de Siddhartha se apoderaron del samana, y éste tuvo que hacer lo que los dos le mandaban. Y así, el anciano se inclinó varias veces, hizo gestos de bendición y pronunció vacilante un piadoso deseo para el viaje. Y los jóvenes replicaron agradeciendo las reverencias, devolvieron el deseo y tras saludar, se marcharon. Por el camino comentó Govinda: Siddhartha, has aprendido de los samanas más de lo que yo creía. Es difícil, muy difícil, hechizar a un viejo samana. Seguro que si te quedas allí, pronto habías aprendido a andar por encima del agua. No deseo andar por encima del agua, confesó Siddhartha, que los viejos samanas se contenten con semejantes artimañas. Gotama. En la ciudad de Savatthi, todos los niños conocían el nombre del majestuoso Buda, y cada casa estaba preparada para llenar el plato de limosnas a los discípulos de Gotama, que pedían en silencio. Cerca de la ciudad se encontraba el lugar preferido de Gotama, el bosque Jetavana, que había sido regalado para Gotama y los suyos por el rico comerciante Anathapindika, un devoto admirador del majestuoso. Hacia aquella región también se habían encaminado, gracias a los relatos y respuestas que recibieron, los dos jóvenes ascetas en su búsqueda del Gotama. Y cuando llegaron a Savatthi, ya en la primera casa ante cuya puerta se detuvieron, se les ofreció comida, y ellos la aceptaron. Siddhartha preguntó a la mujer qué les daba de comer. Buena mujer,
Nos gustaría mucho que nos dijeras dónde se halla el Buda, el más venerable, pues somos dos samanas del bosque y hemos venido para ver al perfecto y escuchar la doctrina de sus labios. La mujer contestó: realmente os habéis detenido aquí, en el lugar preciso, samanas del bosque. Debéis saber que el majestuoso se encuentra en Jetavana, en el jardín de Anatapininka. Allí, peregrinos, podréis pasar la noche, pues hay suficiente espacio, incluso para los incontables que llegan a escuchar la doctrina de sus labios. Esto alegró a Govinda, que lleno de gozo exclamó: bien, pues hemos llegado a nuestra meta y nuestro camino ha terminado. Pero dinos tú, madre de los peregrinos, ¿conoces al Buda? ¿Le has visto con tus propios ojos? La mujer repuso: muchas veces he visto al majestuoso, muchos días le he observado cuando pasa por las callejuelas, en silencio, con su ropaje amarillo, cuando presenta en silencio su plato de limosnas en la puerta de las casas y cuando se lleva el plato lleno. Govinda escuchaba encantado y quería preguntar y oír mucho más, pero Siddhartha acordó seguir el camino. Dieron las gracias y se fueron. Ni siquiera tuvieron que preguntar por el lugar, pues eran muchos los peregrinos y monjes de la doctrina de Gautama que hacían el camino hacia Jetavana, y cuando de noche arribaron allí, observaron que había un continuo llegar, exclamar y hablar entre aquellos que buscaban y recibían albergue. Los dos samanas, acostumbrados a la vida del bosque, encontraron rápidamente y en silencio un amparo, y descansaron allí hasta la mañana siguiente. Al salir el sol, vieron con asombro el gran número de fieles y curiosos que habían pernotado en aquel lugar. Por todas las sendas del maravilloso bosque caminaban monjes con su vestidura amarilla. Estaban sentados debajo de los árboles, entregados a la contemplación o dedicados a la conversación intelectual. Los umbrosos jardines parecían una ciudad llena de personas que pululaban como abejas. La mayoría de los monjes salían con el plato de limosnas a buscar en la ciudad alimento para la hora de la comida del mediodía, la única de la jornada. También el mismo Buda, el inspirado, solía pedir limosnas por la mañana. Siddhartha le vio y le conoció enseguida, como si un dios se le hubiera mostrado. Lo contempló. Un hombre modesto, con su hábito amarillo, con el plato de las limosnas en la mano, caminando en silencio. «Mira allí», gritó Siddhartha en voz baja a Govinda, «ese es el Buda». Govinda miró con atención al monje de vestiduras amarillas, que no parecía diferenciarse en nada de los centenares de otros monjes. No obstante, reconoció también Govinda. Este es, y le siguieron y le observaron. El Buda continuó su camino modestamente, entregado a sus pensamientos. Su rostro sereno no era ni alegre ni triste. Parecía sonreír levemente en su interior. Caminaba el Buda con una sonrisa escondida, sosegada, tranquila. Parecía la de un niño sano. Llevaba el hábito y hacía sus pasos igual que todos los monjes, según unas reglas exactas. Pero su cara y su manera de andar, su mirada tranquila y discreta, su mano lacia y colgante, y aun cada dedo de esa mano, hablaban de paz, de perfección. No buscaba, no imitaba, respiraba suavemente, con una tranquilidad imperturbable, con una luz imperecedera, con una paz intangible. Así caminaba Gautama hacia la ciudad para pedir limosnas, y los dos samanas solo le conocieron por la perfección de su alma, por el sosiego de su figura, en lo que no había búsqueda, ni voluntad, ni imitación, ni esfuerzo, solo luz y paz. Hoy escucharemos la doctrina de sus labios, comentó Govinda. Siddhartha no contestó. Sentía poca curiosidad por esa doctrina. No creyó que llegara a enseñarle nada nuevo, ya que él, al igual que Govinda, habían escuchado una y otra vez el contenido de esa doctrina del Buda, aunque por informes que habían pasado en general de boca en boca. Pero ahora miró con atención la cabeza de Gautama, sus hombros, sus pies, su mano tranquilamente relajada, y a Siddhartha le pareció que cualquier miembro de cualquier dedo de esa mano era doctrina. Respiraba y brillaba todo él, ¿verdad? Ese hombre era un santo. Jamás Siddhartha había admirado y amado tanto a un hombre como a aquel. Los dos siguieron al Buda hasta la ciudad y volvieron en silencio, pues ellos mismos pensaban renunciar a los alimentos de aquel día. Contemplaron a Gautama de regreso. Lo observaron rodeado de sus discípulos, tomando el almuerzo. Lo que comía ni siquiera bastaba a un pájaro, y vieron cómo se retiraba luego a la sombra de los mangos. Pero por la noche, cuando se apagó el calor y el campamento se llenó de vida, escucharon la doctrina del Buda. Oyeron su voz,
que también era perfecta, tranquila y llena de sosiego. Gautama enseñó la doctrina del sufrimiento, habló sobre el origen del dolor y sobre el camino para reducir ese dolor. Su oración era sencilla y serena. La vida era dolor, el mundo estaba lleno de sufrimiento, pero se había hallado la liberación del dolor. Tal liberación estaba en manos del que seguía el camino del Buda. El majestuoso predicaba con voz suave, pero firme. Enseñaba las 4 frases principales, mostraba el 8º sendero, repetía con paciencia y constancia la enseñanza, los ejemplos. Su voz flotaba clara y sosegada sobre los oyentes, como una luz, como un cielo de estrellas. Ya era de noche cuando el Buda terminó su oración. Muchos peregrinos se le acercaron y rogaron que les aceptara en la comunidad, pues querían refugiarse en la doctrina, y Gautama los aceptó diciendo: «Se os ha enseñado la doctrina, y vosotros la habéis escuchado con atención. Acercaos, pues, y caminad hacia la santidad para preparar el fin de todos los dolores». También se adelantó Govinda, el tímido, y declaró: «Yo también me refugio en el majestuoso y su doctrina». Y así Govinda pidió que le aceptaran entre los discípulos y fue admitido. Inmediatamente después, cuando el Buda ya se había retirado para descansar durante la noche, Govinda se dirigió a Siddhartha y manifestó con solicitud: «Siddhartha, no tengo derecho a reprocharte nada. Los dos hemos escuchado al majestuoso, los dos nos hemos enterado de su doctrina. Govinda ha oído la predicación y se ha refugiado en ella, pero tú, a quien admiro, ¿acaso no quieres caminar por el sendero de la liberación? ¿Prefieres vacilar? ¿Deseas esperar aún más?». Siddhartha despertó como de un sueño al escuchar semejantes palabras de Govinda. Durante largo tiempo observó el rostro del amigo, luego habló en voz baja, sin ironía: «Govinda, mi amigo», le dijo, «ahora has dado el paso, ahora has elegido tu camino. Siempre, Govinda, has sido mi amigo, siempre has andado un paso tras de mí. A menudo he pensado, ¿no dará Govinda nunca un paso solo, sin mí, por su propia iniciativa? Y ahora te has hecho hombre y eliges tú mismo el camino. Que lo andes hasta el fin, amigo, que encuentres la liberación». Govinda, que aún no comprendía bien la situación, repitió su pregunta con tono impaciente: «Por favor, habla, te lo ruego, amigo. Dime que no me engaño, que tú también, mi sabio amigo, te refugiarás junto al majestuoso Buda». Siddhartha colocó una mano sobre el hombro de Govinda y repuso: «No has escuchado mi bendición, Govinda, te la repito. Que recorras ese sendero hasta el fin, que encuentres la liberación en ese momento». Govinda se percató de que su amigo le abandonaba y empezó a llorar. «Siddhartha», exclamó entre sollozos. Siddhartha se expresó con cariño: «No olvides, Govinda, que ahora perteneces a los samanas del Buda. Has renunciado a tu casa y a tus padres, has negado tu origen y tu propiedad, has repudiado tu propia voluntad, has rechazado la amistad. Así lo quiere la doctrina, así opina el majestuoso, así has elegido tú mismo. Mañana, Govinda, me marcharé». Todavía caminaron durante mucho tiempo los dos amigos por el bosque. Se tendieron por largo tiempo sin encontrar el sueño. Govinda no dejaba de insistir una y otra vez a su amigo para que le dijera por qué no se refugiaba en la doctrina de Gautama, qué falta encontraba esa doctrina. Pero Siddhartha cada vez le rechazaba alegando: «Quédate contento, Govinda. Muy buena es la doctrina del majestuoso. ¿Cómo podría encontrarle una objeción?». De madrugada, un seguidor del Buda, uno de sus más antiguos monjes, pasó por el jardín y llamó a todos aquellos que se habían refugiado en la doctrina como novicios para ponerles las vestiduras amarillas e instruirlos en las primeras enseñanzas y obligaciones de su clase. Y Govinda se levantó, abrazó una vez más al amigo de su juventud y siguió a los restantes novicios. Siddhartha, sin embargo, se quedó meditando en el bosque. Entonces se cruzó en su camino Gautama, el majestuoso. Le saludó con profundo respeto y al ver la mirada del Buda tan llena de paz y bondad, el joven tuvo valor para solicitar al venerable que le permitiera hablarle. En silencio, el majestuoso le concedió el permiso. Siddhartha balbuceó: «Ayer, majestuoso, tuve el honor de escuchar tu singular doctrina. Vine desde muy lejos con mi amigo para escucharte,
y ahora mi amigo se quedará con los tuyos, se ha refugiado en ti. Yo, sin embargo, empiezo de nuevo mi peregrinación. Como tú prefieras, dijo el venerable, con cortesía. Quizá mis palabras resulten demasiado atrevidas, continuó Siddhartha, pero no quisiera abandonar al majestuoso sin haberle comunicado mis pensamientos con sinceridad. ¿Quiere aún prestarme el venerable un momento de atención? En silencio el Buda se lo concedió. Siddhartha explicó: Venerable, he admirado sobre todo una cosa en tu doctrina. Todo en ella está perfectamente claro y comprobado. Muestras el mundo como una cadena perfecta que nunca se interrumpe, como una eterna cadena hecha de causas y efectos. Jamás se había visto eso con tanta claridad. Nunca había sido demostrado tan indiscutiblemente. En verdad, el corazón del Brahman palpita con más fuerza cuando ve el mundo a través de tu doctrina, como perfecta relación, ininterrumpida, lúcida como un cristal, independiente de la casualidad, libre de los dioses. Queda en tela de juicio si el mundo es bueno o malo, si la vida en él es sufrimiento o alegría. Quizás sea porque ello no es esencial, pero la unidad del mundo, la relación entre todo lo que sucede, el enlace de todo lo grande y lo pequeño por la misma corriente, por la misma ley de las causas del nacer y morir, todo eso brilla con luz propia en tu majestuosa doctrina. No obstante, según tu propia teoría, esa unidad y consecuencia lógica de todas las cosas, a pesar de todo, se encuentra cortada en un punto, en un pequeño vacío donde entra en este mundo de la unidad algo extraño, algo nuevo, algo que antes no existía y que no puede ser enseñado ni demostrado. Esa es tu doctrina de la superación del mundo, de la redención. Pero con este pequeño vacío, con esa pequeña fisura, la eterna ley uniforme del mundo queda destruida y anulada otra vez. Perdóname si pongo tal objeción. Gautama le había escuchado con tranquilidad, sin moverse, con voz bondadosa, cortés y clara, le contestó ahora: Tú has escuchado la doctrina, hijo de Brahman, dichoso de ti por haber pensado en ella. Tú has encontrado un vacío, una falta. Sigue pensando en la doctrina, pero deja que te avise, tú que tienes tanto afán por saber acerca de la dificultad de las opiniones y la desaveniencia de las palabras. No importan las opiniones, sean buenas o malas, inteligentes o insensatas, cualquiera puede defenderlas o rechazarlas. Pero la doctrina que has oído de mis labios no es mi opinión, ni su objetivo es explicar el mundo para los que tienen afán de saber. Su fin es otro, es la redención de los sufrimientos. Eso es lo que enseña Gautama, nada más. No me guardes rencor, majestuoso, exclamó el joven. No te he hablado así para buscar un desacuerdo o la desaveniencia con palabras. Desde luego, tienes razón y poco importan las opiniones. Pero déjame decir una cosa más. Ni un momento he dudado de ti, ni un momento he dudado de que tú fueras el Buda, de que hubieras llegado a la meta, al máximo, hacia el que tantos brahmanes e hijos de brahmanes se hallan en camino. Has encontrado la redención de la muerte, la has hallado con tu misma búsqueda, con tu propio camino, a través de pensamientos, ensimismaciones, ciencia, reflexión, inspiración, pero no la has encontrado a través de una doctrina. Yo pienso, majestuoso, que nadie encuentra la redención a través de la doctrina. A nadie venerable le podrás comunicar con palabras y a través de la doctrina lo que te ha sucedido en el momento de tu inspiración. Mucho es lo que contiene la doctrina del inspirado Buda. A muchos les enseña a vivir honradamente, a evitar lo malo, pero esta doctrina tan clara y tan venerable no contiene un elemento, el secreto de lo que el majestuoso mismo ha vivido, él solo, entre centenares de miles de personas. Esto es lo que he pensado y comprendido cuando escuchaba tu doctrina, y por ello continúo mi peregrinación, no para buscar otra doctrina mejor, pues sé que no la hay, sino para dejar todas las doctrinas y a todos los profesores, y para llegar solo a mi meta, o morirme. Sin embargo, a menudo me acordaré de este día majestuoso y de esta hora en que mis ojos vieron a un santo. Los ojos del Buda miraron sosegadamente hacia el suelo. En su rostro impenetrable resplandecía la tranquilidad del alma.
Que tus creencias no sean erróneas, invocó el venerable lentamente, que alcances tu fin. Pero antes dime, ¿has visto el conjunto de mis samanas, de mis muchos hermanos que se han refugiado en la doctrina? ¿Y crees tú, samana forastero, que para todos ellos sería mejor abandonar la doctrina y volver a la vida del mundo y de los placeres? Tal pensamiento se encuentra muy distante de mí, alegó Siddhartha. Que todos ellos se queden con la doctrina, que alcancen su meta. No tengo derecho a juzgar la vida de otro. Tan solo para mí, únicamente para mí he de juzgar, elegir, rechazar. Nosotros los samanas buscamos la redención del yo majestuoso. Si ahora fuera uno de tus discípulos, venerable, temo que me ocurriera que solo aparentemente mi yo consiguiera la tranquilidad y la redención, pero me engañaría, pues viviría con la verdad y me haría más importante, ya que entonces escondería dentro de mí yo la doctrina, la imitación, mi amor hacia ti y hacia la comunidad de los monjes. Con media sonrisa y con amabilidad clara e inalterable, Gautama fijó sus ojos en la mirada del forastero y le despidió con un gesto apenas perceptible. Eres inteligente, samana, declaró el venerable. Sabes hablar muy bien, amigo. Guárdate de una inteligencia demasiado grande. El Buda continuó su camino. Su mirada y su media sonrisa se grabaron para siempre en la memoria de Siddhartha. Así todavía no he visto mirar ni sonreír, sentarse o caminar a ninguna persona, pensó Siddhartha. De verdad que también me gustaría poder mirar y sonreír, sentarme y caminar tan libremente, con tanta veneración, tan escondido, abierto, infantil y misterioso a la vez. Es verdad que solo mira y camina así una persona que ha penetrado en lo más interior de su propio ser. Bien, también yo intentaré penetrar en lo más recóndito de mí mismo. He visto a una persona, meditó Siddhartha, a una sola, ante la cual he tenido que bajar la mirada. Ante nadie más quiero bajar mis ojos, ante nadie más. Ninguna doctrina me tentará, ya que la doctrina de este hombre no me ha tentado. El Buda me ha robado, reflexionó Siddhartha. Me ha robado, pero más aún me ha regalado. Me ha robado un amigo que creía en mí y que ahora cree en él, que era mi sombra y que ahora es la sombra de Gautama, pero me ha regalado a Siddhartha, a mí mismo. Gracias por llegar hasta esta parte del relato, hasta esta parte de la narración. Basta unos comentarios como colorarios. La búsqueda del yo, el camino siempre es individual. Y eso es parte de lo que debe quedar en nosotros. Todo lo que recorremos, todo lo que aprendemos, es solo una parte de este maravilloso camino, pero el verdadero camino está en nuestro interior y seguir o tratar de seguir las señales que nos envía nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra mente es la parte esencial de todo cuanto nos rodea. Y es volver la vista hacia adentro lo que exige en este tiempo de nuestra parte el mundo. Por estar demasiado ocupados mirando hacia afuera, es que el mundo no tiene un norte. Gracias de nuevo.